Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo y le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder volver a llegar hasta sus hogares a través del canal de Fe de Familias en Cristo. Vamos a hablar hoy de un tema que hemos titulado, o mejor dicho, lo iniciamos con una pregunta: ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Usted por qué busca a Jesús? ¿Por qué yo lo busco? Sí, vamos a darle respuesta a través de la palabra de Dios, pero vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en Familias en Cristo FEC, a través de una oración, que le podamos decir en este momento: amado Señor, aquí estamos delante de tu presencia, con hambre, con sed, para que nos des entendimiento y sabiduría, comprender a la luz de tu palabra, Señor, lo que quizás hemos leído o escuchado mucho, que Jesús es el pan de vida. Te bendecimos, te alabamos y te decimos, Señor, háblanos y danos humildad para comprender tu enseñanza y valor para aplicarla, Señor. Porque tú nos edificas a través de tu palabra, que es el manual de vida de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, edifícanos, por favor. Que nuestro corazón no tenga nada de estorbo, sino que sea buena tierra, para que tu palabra, como la buena semilla, caiga en él. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La palabra pan, si buscamos su raíz en el hebreo, viene de una frase, una palabra en hebreo que se pronuncia lahem. Y esto quiere decir alimento, provisión y comida. Y la encontramos inicialmente en Génesis capítulo 3, versículo 19, cuando Dios le dice al hombre: por la desobediencia, con el sudor de tu frente, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí aparece por primera vez esta palabra. Después aparece cuando Melquisedec recibe a Abraham, y lo recibe cuando Abraham viene de la victoria donde recupera a su sobrino, a Lot. Y dice que Melquisedec le recibió con pan y vino. No es que podemos dejar al azar o dejar como cabo suelto. ¿Por qué lo recibe con pan y vino? Tiene un significado esto. Y era que Melquisedec, algunos estudiosos creen, otros creemos también, que él es el protocristo, porque la Biblia dice que Melquisedec no tuvo padre ni madre, y era sacerdote del Dios Altísimo. Ojo con esto, que es muy relevante, porque recordemos que el sacerdocio empieza a través de Moisés y Aarón, y aquí es Abraham, que estamos mucho antes de la ley. Entonces, el que le haya recibido con pan y vino tiene un significado muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Después de esto, tenemos que ir a Números capítulo 4, versículo 7. Recordemos que Dios le había dado a Moisés las medidas para que construyera el tabernáculo, para él vivir en medio del pueblo. Y allí en el tabernáculo había una mesa llamada mesa de la propiciación. Y en esta mesa se colocaban 12 panes en dos hileras de 6 que representaban a las 12 tribus de Israel. Y dice Números capítulo 4, versículo 7, dice: sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, pondrán sobre ellas las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo será sobre ella. ¿Qué implicaba que en esta mesa de la propiciación se colocara el pan? Primero, esto representaba la comunión ininterrumpida de Dios con su pueblo. ¿Por qué razón? Porque cada 8 días había que renovarlo, colocar pan fresco. Y Dios le había dicho a Moisés y al pueblo que esto sería pacto perpetuo.
que siempre estaría ese pan ahí, reconociendo esa relación de Dios con el pueblo, reconociendo que el pan de la propiciación, ¿sí? Significaba la presencia de Dios frente al pueblo. Esto es muy importante retenerlo para poder comprender lo que vamos a leer ahora en Juan capítulo 6. Entonces, además era un pan sagrado. Y este pan sagrado que vemos aquí, ¿sí? Vemos que Jesús representa la continuidad de lo que Dios quería con el pueblo, porque Dios le dio a Moisés la orden de colocar ese pan de la propiciación en la mesa. Y era esa continuidad que tenía con el pueblo, como Jesús tiene la continuidad. Porque nos podemos preguntar, ya el tabernáculo no está y el templo tampoco está, por lo tanto no hay mesa. Podemos pensar eso. Pero Jesús representa eso, como lo vamos a ver a continuación en Génesis capítulo 6. Jesús había estado con el pueblo y había estado en un monte donde habían más de 5,000 personas y había hecho un milagro. Había multiplicado unos panes y unos peces. Y le había dado a más de 5,000 varones, dice las Escrituras. Después Jesús sale y se reúne con sus discípulos. Y al reunirse con ellos, en esta zona de Capernaum, que era el lugar de base de Jesús en el inicio del ministerio, y Jesús era muy estratégico porque Capernaum era un paso. Cuando venían de África con las especies, llevándolas hacia Europa, hacia Asia, entonces pasaban por Capernaum. Y en Capernaum Jesús había realizado, para que comprendamos y analicemos lo que viene ahora en la lectura, 9 milagros de los 35, 36 milagros que están registrados en la palabra de Dios que él había hecho. Claro, las Escrituras también nos dice que Jesús hizo muchísimos más milagros que no están aquí, porque si no, no hubiera un lugar o un libro que pudiera contener todos los milagros que Jesús hizo. Pero Capernaum era muy estratégico. Y en Capernaum Jesús había hecho 9 milagros de los 36 que están en las Escrituras. A saber, había curado al siervo del centurión, había curado a la suegra de Pedro, a un endemoniado. Es allí en Capernaum donde a Jesús le bajan un paralítico por el techo. Jesús había curado también allí en Capernaum una mujer de flujo de sangre, ¿se acuerdan? También había curado a la hija de Jairo. Había curado a 2 ciegos, a un endemoniado que era mudo. Y sobre todo, allí, en esa región, Jesús había hecho el milagro de sacar de la boca de un pez para pagar los impuestos. Jesús había hecho muchos milagros, señales allí. Allí en la misma Galilea Jesús había caminado sobre las aguas. Esto solo lo habían visto los discípulos, pero estos otros milagros Jesús los había hecho ante la vista de todos los que estaban en esa región. Por lo tanto, Jesús era conocido en Capernaum. Y mire cómo en el versículo 26 del capítulo 6 nos dice, respondió Jesús, bueno, vamos a leer desde el 25 para entrar en el contexto. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las palabras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ojo con esta pregunta, ¿no? ¿Qué señal puedes hacer tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná
en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Mire qué belleza. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermoso. Y vamos a entrar en el contexto sin olvidar que la raíz de la palabra pan, que es lajen en hebreo, ¿sí? Que significa comida, provisión. Jesús entonces les dice a ellos, o les pregunta, o les dice, mejor dicho, ustedes me siguen no por las señales, sino porque les di de comer pan, porque los sacié. Dice la palabra de Dios que comieron hasta que se saciaron. Hasta que se saciaron. Pero comieron el pan que viene de la harina de trigo. Ahora bien, Jesús tiene esta plática con ellos y ellos le preguntan, mire lo que le dicen. Primero, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estamos hablando de un pueblo que asistía a la sinagoga, que conocían, que sabían toda la historia porque se las habían contado, porque leían en las sinagogas, porque sabían perfectamente, ¿sí?, todo lo que ellos habían vivido. Ellos se lo dicen, nuestros padres comieron el pan del cielo. Ahora ellos le preguntan, ¿sí?, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Estos mismos nos están enseñando a usted y a mí algo muy relevante, y es que la vida cristiana es práctica. La vida cristiana no es teoría solamente. La vida cristiana es práctica. Y por eso le preguntan, ¿qué haremos para poner en práctica? Recordemos pues que nuestro tema titula ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué yo busco a Jesús? Es la gran pregunta. ¿Sí? Ellos le seguían, pero no por lo que Jesús había hecho. Jesús había hecho milagros y ellos lo sabían. Porque en esta región tan pequeña, ¿cómo no se dieron cuenta de que Jesús había sanado a un hombre que habían bajado por un techo? Que había sanado a la hija de Jairo. ¿Cómo no nos damos cuenta que Jesús, ¿sí?, dentro de esos milagros, había sanado a la suegra de Pedro? Que Jesús había curado al siervo del centurión. O sea, todos esos milagros eran evidencias de que él había hecho esas señales. Ahora, ¿por qué Jesús hacía los milagros? Jesús no hacía los milagros para que creyeran en él. Jesús hacía los milagros porque cada milagro que Jesús hacía era una manifestación de amor del Padre para un pueblo. Ellos pedían señales y ya las habían visto, pero no lo buscaban por eso. No lo buscaban porque estaban impresionados de saber que nadie en el tiempo de ellos había hecho tantas señales como Jesús. Lo buscaban por el pan, por la comida. Como muchas veces en el inicio de mi vida cristiana yo llegué solamente a orar, pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole a Dios que me diera, que me guardara, que guardara a mi familia, que me protegiera. Y era el 80, el 90% de mi oración era petición a Dios. Hasta que en la medida que uno va creciendo espiritualmente en el conocimiento de su palabra, uno empieza a hacer ajustes en las oraciones para adorarle, para exaltarle, para pedirle de nuevo, para enseñar su palabra. Y lo va haciendo uno en la medida que va creciendo en el conocimiento de él. Recordemos entonces que el pan
que pusieron en la mesa de la propiciación. Era un pan donde Dios estaba de cara al pueblo, donde el mismo Dios había dicho que era algo perpetuo, que todos los días, cada 8 días, los sacerdotes eran los encargados de cambiar ese pan y que lo podían comer los sacerdotes en algún lugar del tabernáculo o del templo, un lugar santo, porque eso había sido consagrado a Dios. Era una presencia del pueblo de cara a Dios. Recordemos que solo dividía aquella cortina donde estaba esta mesa de la propiciación del lugar santísimo. Y solo en la cortina, el velo del templo dividía. Ahora bien, cuando Jesús les dice a ellos, ¿sí? Ellos le dicen, ¿qué señal entonces? Pues haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Jesús le dice, yo soy el pan de vida. ¿Y qué implica esa palabra para usted y para mí hoy? Porque para el pueblo eran los 12 panes en aquella mesa. Pero para usted y para mí era la presencia de Jesús. Jesús era la provisión del Padre para usted y para mí. Jesús viene a ser nuestro alimento, no solamente físico, sino nuestro alimento espiritual. El alimento a mi mente, a mi corazón, es Él. Y cuando yo entiendo que Jesús como pan, el cual representa la eternidad, continúa lo que Dios hizo con el pueblo, la perpetuidad de poner estos panes en la mesa, pero Jesús representaba la perpetuidad, la eternidad, como el pan de vida, como aquel que representaba el alimento espiritual para el creyente. Porque de ese pan que colocan en la mesa, recordemos que David y los que seguían comieron. Pero este pan, que es de vida eterna, está dado a todos los que en él hemos creído, para tener esa comunión, esa intimidad con Dios a través de Jesús. Por lo tanto, Jesús, como el único que conoce al Padre y que estuvo frente a frente al Padre, al usted reconocerlo, al usted buscarlo por lo que Él es, no por lo que Él hace, entonces usted está viendo a Dios a través de Jesús. Él le dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ellos no pudieron entender eso. No pudieron digerir eso que Jesús le decía. Hoy lo podemos comprender. Jesús es lejem para nosotros. Es el alimento, es la provisión de Dios para nosotros. Y recordemos que Jesús le dice en una ocasión a los judíos, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando el hombre peca y es apartado de la presencia de Dios, dice Dios, comerás el pan físico, el alimento, el que te nutre, el que nutre tu cuerpo. Pero hay 2 elementos que son fundamentales para el hombre, el pan y el agua. Y podemos ver que Jesús, en el capítulo 4 del mismo Evangelio de San Juan, en el versículo 13, 14 y 15, Jesús tiene una plática con una mujer y le dice, dame de beber. Y ella dice, pero tú sabes que no lo llevamos bien entre judíos y samaritanos. Y él le dice, si supieras quién te dice, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Tremendo. Porque Jesús no se estaba refiriendo, cuando hablaba con la mujer samaritana, al H2O. Jesús se estaba refiriendo a Él, que es el único que puede saciar nuestra sed. Pero aquí también lo dice. En Juan capítulo 6, versículo 35. Y vamos a desglosar aquí tantito, para comprender entonces que Jesús es el lajem de nuestra vida espiritual y que tenerlo a Él y que buscarlo a Él implica vivir una santidad que agrada al Padre porque hemos aceptado que Jesús es el pan, no el que comemos e ingerimos y trituramos con nuestros dientes, sino el que nos alimenta espiritualmente cada día.
Usted todos los días bebe agua, al menos algunos, o bien sea en jugos, en refrescos, en lo que sea, pero ingiere líquido. Mire lo que dice Juan 6:35. Le dijo, yo soy el pan de vida. Qué tremenda esta palabra. ¿Podían ellos discernirlo? Yo creo que era tanta información tan precisa y concreta que ellos, al igual que nosotros, nos cuesta digerir. Yo soy el pan de vida. O sea, en otras palabras, Él es la provisión de Dios. Recordemos entonces que esta palabra, lejem, en hebreo, es provisión. Por lo tanto, dice, yo soy el pan de vida. Él es nuestra provisión. Usted sabe que muchas veces nosotros hacemos mucho énfasis en qué comemos, y por eso las famosas dietas, los veganos, los vegetarianos, porque estamos preocupados de qué comemos, pero no nos preocupamos de qué nos come a nosotros. Nos come la incredulidad, nos come la dureza, nos come muchas cosas, nos están comiendo. Pero si nosotros dejamos que Jesús sea el pan de vida, alimento sano tenemos para nuestro espíritu, para nuestra alma, con beneficio en nuestro cuerpo. El que a mí viene, ojo con esta frase, el que a mí viene. Ellos iban, pero no por lo que Jesús había hecho. Ellos iban por el pan. Él se los dice. Y por eso la pregunta de nuestro tema es, ¿por qué usted y yo buscamos a Jesús? Para que nos dé, para que nos cure, para que nos sane, para que nos guarde, para que nos provea, para que nos supla cosas materiales. Él es mucho más que eso. Él lo hace. Esas son añadiduras. Lo que le pedimos son añadiduras. Lo que tenemos que entender y degustar es que Él, como la provisión de Dios, es el que sacia la necesidad espiritual, que no la sacia nada ni nadie. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Estamos hablando del pan físico? No. Estamos hablando de un hambre que solo Él, como lejem, puede proveer. Y es el hambre espiritual, el que muchos tratamos de llenar en un momento de nuestra vida creyendo que al encontrar cosas o tener cosas o ser, íbamos a saciar esa hambre y nunca se sació. Yo digo, es como aquel que bebe para ahogar las penas. El que bebe licor para ahogar sus penas por una pérdida, por una desilusión, por un desamor, por una frustración, por cualquier situación, que esa pena está ahí. El que bebe para ahogar las penas, quiero decirle que las penas saben nadar. Por lo tanto, nunca el licor ahogará las penas, nos ahogará a nosotros como personas. Y Jesús dice que el que viene a Él nunca tendrá hambre. Ahí hay un punto y una coma. ¿Qué implicaba esto? ¿O qué implica esto? Implica que el único que puede saciarnos es Él, como el pan de vida. Y después dice, y el que en mí cree, ya no dice el que viene, sino en mí cree, no tendrá sed jamás. La mujer samaritana confundió y dijo, Señor, dame de esa agua para que nunca más venga aquí. Porque el ir a buscar esa agua de la mujer samaritana implicaba quizás problemas por encontrarse con alguna de las mujeres de aquel hombre con que ella quizás anduvo o andaba en ese momento. Y ella le dice, dame de esa agua. Mire, la sed espiritual no se sacia con la mejor agua, ni con agua Perrier, ni con ningún tipo de agua, porque el único que la puede saciar es Él. Por lo tanto, Él es la provisión nuestra. Sacia nuestra hambre y calma nuestra sed. Pero yo tengo que buscarlo como lo que Él es, el alimento de mi vida espiritual.
el que me sacia, el que no deja que mi hambre vaya o me lleve a lugares a buscar, Señor, comida que no va a saciar mi sed. Cuando muchos balseros cubanos salieron de Cuba y se les acababa el agua o se les hundía aquella embarcación donde iba, era tanta la desesperación que llegaron a beber, morirse de sed en medio del agua, de un océano. Pero era un agua que no saciaría su sed. Pero aún así llegaban a beberla y lo que ellos sabían que el beber el agua de mar aceleraría la muerte de ellos por deshidratación. Pero era tanta la sed que no importaba beber a sabiendas que iba a morir más rápido. Mire, cuando el ser humano tiene sed y hambre espiritual, busca. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces busca y encuentra lo equivocado, lo que no lo lleva a una perpetuidad y a una eternidad con el Padre, porque como el pan, Él representa lo que los panes en la propiciación representaban para el pueblo, Jesús representa para el cristianismo la eternidad con Dios. La perpetuidad con el Padre. Por eso dice, yo soy el pan. Nadie más nos puede dar ese privilegio. ¿Por qué usted busca a Jesús? Seguro que ya lo va a buscar porque sabe que Él es el único que puede saciar el hambre y la sed. Y como digo siempre, nunca la predicación termina cuando decimos amén quienes predicamos. La predicación termina cuando usted quiera ponerle fin. Siga leyendo el Evangelio de San Juan y se va a dar cuenta entonces que Él como pan es la provisión de Dios para usted. Quiero invitarle a que le demos una oración a Dios. Ahí donde está y le podamos decir, amado Rey, muchas gracias por la enseñanza. Quiero pedirte perdón en lo personal porque muchas veces te busqué por lo que yo necesitaba, por lo que yo quería, mas no, Señor, por lo que tú ofrecías. Tú ofreces la eternidad con el Padre, saciar mi hambre y mi sed. Hoy ya no busco, Señor, donde antes buscaba y no encontraba. Hoy busco lo que es la verdad. Jesús, tú eres la verdad y la vida. Y solo por ti llegamos al Padre. Y tú le decías a ellos que te vieron, que te tocaron, que tú eras el pan de vida. Hoy mis ojos no te ven, pero te puedo decir como aquel invidente. Cuando salgo a la 1 de la tarde, en pleno verano, yo no puedo ver el sol con mis ojos, pero mi cuerpo siente su presencia. Hoy mis ojos no te ven y no necesito verte para creer, porque ellos te veían y vieron los milagros que hiciste y aún pedían señales. Hoy te pido que me ayudes cada día a creer más en tu palabra, a creer mucho más en ti. Porque por fe te recibí y por fe sé que estás en mi vida y tú has cambiado mi vida. Tú has transformado mi vida porque en los momentos más difíciles de mi vida, Señor, allí estabas tú para saciarme, Señor, para quitar angustia y preocupación. Y solo tú conoces cuánto fue de bendición para mi vida tu presencia. Por eso tengo gratitud y predico tu palabra, Señor, por encima de todas las adversidades que pude haber pasado. Tú eres fiel. Y yo necesito retribuir a esa fidelidad sirviéndote, amándote, Señor. Gracias te doy por esta palabra. Que tu palabra siempre edifique. Te lo pedimos, eterno y sublime Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos entonces al final, deseando que la bendición de Dios sea en ustedes y con ustedes. Les habló Robert Rivas Duque. Dios les bendiga.